¿no? Y de repente les toca uno de estos lugares, entonces ya tienen más o menos una idea que sí se puede lograr ayudar de alguna manera para que este niño no tenga otros trastornos producidos por su discapacidad. Entonces, los programas de rehabilitación están diseñados para atender a las necesidades específicas de cada paciente, por ello cada programa es diferente. Aquí esta señora, por ejemplo, ya ha logrado, digamos, de alguna manera hacer su traslado, ¿no? Miren, valiéndose de sandalias, pero puede lograr llegar a un destino que sería su objetivo. Y acá estamos viendo cómo también en una zona rural se trabaja con los niños que tienen de alguna forma una discapacidad intelectual. Un síndrome Down. Aquí están utilizando una pelota para estimular al niño a la movilización de las piernas. Una profesora que está trabajando la parte cognitiva, la parte educativa, el aprendizaje. Aquí un personal de salud que está elaborando unas muletas para esta niña, que miren, sin necesidad de que sean unas muletas como las que podamos encontrar acá. Aquí que se están preocupando, por ejemplo, por las barreras arquitectónicas, han hecho esta bajada para que esta niña pueda asistir con su silla de ruedas. Este señor que se ha confeccionado estos instrumentos para poder rehabilitar sus hombros, y este niño que se le ha hecho una carpeta adaptada para que su descarga en los pies sea la adecuada y el tamaño que le corresponde. Acá también esta señora que le ha hecho una silla, este señor que está trabajando, ¿no? Está trabajando, ha logrado, digamos, superar su minusvalía. Y bueno, niños con trastornos cognitivos. Entonces decíamos que las metas en rehabilitación o de estos programas es obtener el máximo nivel de independencia de sus pacientes, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones de la vida. Tenemos pacientes específicos. Si un paciente no pone de su parte, no me entiende, entonces no es un buen paciente para rehabilitación. Porque yo le voy a tener que dar una orden al paciente. Mete tu barriga, controla tu postura, ¿no? Pon primero el talón. Entonces él me tiene que entender en lo que le voy a decir. Si no, yo no lo voy a poder, no lo voy a poder rehabilitar adecuadamente. ¿Ya? Va a tener, digamos, metas un poco más cortas. Entonces, pedimos que con esta rehabilitación alcancen el más completo potencial físico, en el caso de músculo esquelético, psicológico, en el caso de la parte cognitiva, social, vocacional, educacional, porque tienen que necesitar una reintegración, que sean compatibles con su deficiencia fisiológica o anatómica. Bueno, aquí para recordar que de todo lo que es discapacidad, pues tiene costos directos e indirectos, ¿no? Como son, lo habíamos visto anteriormente, tienen pérdida de la productividad laboral, en lo que son costos indirectos, desempeño y subdesempleo, y ausentismo también del trabajo. Entonces vemos que los puntos claves de rehabilitación se refiere a un conjunto de métodos que tiene como finalidad la recuperación de una actividad o de la función perdida o disminuida en un individuo por enfermedad. Y nuevamente reiterar que es una deficiencia, que es una discapacidad, que es una minusvalía, que nos va a servir para hacer los documentos. Como en todas las especialidades, es importante la historia clínica completa, la anamnesis, que debe incluir la historia laboral, a diferencia de otras, porque nuestro objetivo del paciente es hacer una reinserción laboral. Entonces tenemos que saber qué hacía antes del accidente. El examen físico va a ser en forma general, por sistemas, va a tener el test articular, el test muscular, una evaluación de las actividades de la vida diaria que les había dicho, y escalas de valoraciones funcionales. Y otros exámenes como exámenes auxiliares, radiografías, tomografías, etcétera, que van a ser complementarios, ¿no?
¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un pronóstico. O sea, cuando hacemos, no solamente vamos a hacer el diagnóstico, sino un pronóstico. ¿A dónde vamos a ir con ese paciente? ¿Qué es lo que vamos a lograr con ese paciente? Y vamos a buscar una meta determinada y rehabilitar con el enfoque de llegar a esa meta. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del test articular y muscular, es importante en la especialidad. ¿Por qué? Porque esa nos va a servir como un punto de partida. Por ejemplo, viene un paciente que tenía una luxación de hombro, tiene una rigidez de hombro, entonces en mi primera evaluación voy a ver elevación, abducción, rotación externa, rotación interna. Y voy a poner, ¿cuánto tiene de rotación externa? 10 grados. Entonces voy a hacer un ciclo de rehabilitación y la próxima me voy a fijar en lo que apunté para ver si ese paciente llegó a la funcionabilidad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el 100%. Lo que pedimos es que sea funcional. Entonces acá tenemos la valoración osteomuscular. Entonces tenemos el test articular, que viene a ser la valoración de los rangos articulares, que se hace con un goniómetro. El test muscular, donde la valoración es de la fuerza muscular, y hay varios métodos que nosotros los podemos adoptar, el que nos sea más sencillo, ¿no? Como el de Kendall. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el internacional y el Daniel. El internacional nos permite hacer una valoración de 0 a 5. 0, no hay movimiento; 1, vestigios; 2, cierta movilización; 3, no logra vencer la gravedad; 4, una resistencia, y una resistencia mayor; 5. Y Daniels, leve, moderado, regular. También es importante tener en cuenta la posición y los planos anatómicos, porque cuando vamos a hacer la evaluación del paciente, para hacer, por ejemplo, la utilización del goniómetro y el test articular, tenemos que saber en qué plano se mueve la articulación. Como habíamos visto el balance articular, podemos utilizar estos instrumentos que son los goniómetros, y bueno, ahora ya hay inclusive los laboratorios de marcha que nos dan esa información, pero no todos lo tenemos, son aparatos un poco costosos, entonces podemos utilizar. Acá tenemos algunas formas como podemos, por ejemplo, medir los rangos de movimiento de la cadera. Miren, hay que saber ubicar el goniómetro en el caso del codo para ver la flexoextensión. En articulaciones más pequeñas, a veces solamente nos vienen pacientes, por ejemplo, con problemas de articulaciones pequeñas, ¿no? Pero supongamos que tengamos que hacer un informe para una aseguradora. Tendremos que decir cuánto de restricción tiene, porque eso lo tenemos que traducir a otro libro donde nos va a permitir hacer el menoscabo, tanto de la persona como el menoscabo global, que eso es lo que nos piden. ¿Para qué? Para que las aseguradoras puedan de alguna manera indemnizar la pérdida del segmento o de la limitación que tiene. Entonces acá tenemos una tabla donde vemos cuáles son los movimientos, por ejemplo, del hombro: la flexión, extensión, abducción, rotación interna, rotación externa; cuáles son los planos en los que se trabaja, también el eje, y vamos a ver que también tenemos los rangos articulares, que son los normales. Eso lo encontramos en esto, pero tenemos que tener conocimiento por lo menos de los más básicos. Entonces, en el balance muscular, solamente decirles acá que es importante siempre tener en cuenta que en el balance muscular el músculo como tal no se mueve solo, digamos. Tiene que tener el impulso nervioso, entonces siempre valoramos músculo, inervación, inserciones, que tenemos que tenerlo en cuenta para poder hacer la valoración de este. Y acá tenemos lo que habíamos dicho, lo que viene a ser la valoración de la fuerza muscular, y les había dicho que en el caso mío utilizamos
la valoración con el método de Daniels y la internacional. Entonces, también es importante saber en qué posición vamos a poner al paciente para hacer la evaluación. Aquí en el caso de la cadera. Bueno, entonces entramos a lo que vendría a ser la valoración de las actividades de la vida diaria y, como les dije, las actividades instrumentales de la vida, que son las domésticas, financieras, control de la medicación y el manejo de aparatos, ¿no? Como el teléfono, etc. Las actividades básicas de la vida, que son las básicas: higiene, alimentación, deambulación y control de esfínteres. La valoración funcional, para hacer la valoración, esa valoración, vamos a utilizar algunas escalas, ¿no? Como por ejemplo en la valoración de las actividades de la vida diaria, las más sencillas, utilizamos la de Bartel. Cuando hacemos la valoración, por ejemplo, del grado de invalidez para la ley 27023, por ejemplo, que existe en algunos hospitales y que de repente ustedes van a tener que formar esas comisiones, utilizamos la tabla de Bartel, que la tenemos que anexar al expediente. En la valoración funcional de las actividades de la vida diaria, esta es la de Bartel, y hay una modificada, pero la puntuación máxima es de 100. Entonces hablamos acá de una incapacidad severa menos de 45 puntos, grave de 45 a 59 puntos y moderada de 60 a 80 puntos, ligera más de 80 puntos. Aquí tenemos el puntaje que se les puede dar con el detalle. Por ejemplo, en comer totalmente independiente, 10. Necesita de ayuda para cortar la carne, el pan, 5. Dependiente, 0. O sea, le tiene que hacer todo, cortar la comida, de repente llevarle a la boca el alimento. Y acá la de CAS, que no la utilizamos mucho, más utilizamos la de Bartel, pero siempre hay cierta, digamos, aceptación, depende de cada uno a la que más se acomode. Bueno, después entramos a lo que es la neurofisiología. La neurofisiología habla de la neuroconducción, o sea, velocidades de conducción y electromiografía. Entonces hablamos de que en la neuroconducción se estudia las respuestas sensitivas y motoras, seguramente ya lo han visto en neurología, de los nervios periféricos mediante estímulos eléctricos y en conjunto con técnicas especiales. Esto nos va a permitir evaluar el grado de funcionabilidad de estos a través de la velocidad de la cual conducen los estímulos, y la electromiografía permite analizar la actividad muscular a través de la introducción de electrodos de aguja en músculos específicos. Acá tenemos un equipo que ya probablemente hay algunos más modernos que nos va a servir para la medición y el registro de la actividad eléctrica generada en músculos en las respuestas de una estimulación nerviosa. Aquí vemos el diagrama que se da. Esta es la utilización para la electromiografía, o sea, el estudio del músculo, donde se hace la introducción de la aguja y se pide al paciente que haga la estimulación, la contracción del músculo, para ver en la pantalla cómo es que se grafica. Cada fibra muscular se contrae, produce un potencial de acción. Esta parte de la electrofisiología es una subespecialidad que ahora ha avanzado tanto que ya se está haciendo monitoreos intraoperatorios, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una extirpación de un tumor, un neurocirujano trabaja con un médico rehabilitador que se dedica a esta neurofisiología, este estudio neurofisiológico, para saber si en la zona que está haciendo la intervención está en riesgo o va a afectar alguna función importante, ¿ya? Entonces ya hemos llegado a ese punto. Entonces hablamos que el electrodiagnóstico médico es una extensión del examen físico neuromuscular y se basa en los mismos principios anatómicos de la localización de la lesión. Son procedimientos que complementan el examen físico neuromuscular
con elementos objetivos de la fisiología del aparato neuromuscular. Bueno, esto es lo que les había dicho anteriormente acerca de que ya hemos llegado al extremo de hacer un monitoreo intraoperatorio. Hay 3 o 4 especialistas en el Perú, ¿no?, que han sido formados en Colombia, y realmente es todo una hazaña, ¿no?, porque se colocan electrodos digamos en el cráneo, en la masa encefálica, donde vamos a ir viendo, estudiando los impulsos y, como les digo, orientando al cirujano para que no haga ya la lesión de lugares más que puedan comprometer algunas funciones. Muy bien, entonces esta sería la primera parte. ¿Alguna pregunta que quisieran? Les decía que esto es lo más importante porque en cuanto a lo que es los conceptos básicos de rehabilitación, porque sí les va a venir, como les dije, de repente la necesidad de conocerlos para que ustedes puedan hacer la calificación de los certificados de discapacidad o de alguna ley que tiene que ver con jubilaciones anticipadas y validez. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que es la fisiología del ejercicio. Conceptos bien básicos. Vemos que el sedentarismo no es una enfermedad en sí, pero ciertamente ayuda al desarrollo de enfermedades, ¿no?, y las hace más difíciles de tratar. Entonces, muchos nos podemos ir identificando con este Simpson. Los inconvenientes del sedentarismo, ¿cuáles van a ser? Efectos sobre el sistema circulatorio. Va a haber desmineralización y aumento de la fragilidad de los huesos, ¿no? Y hemos visto que cuando, por ejemplo, hay una inmovilización con yeso de algún segmento, terminamos de alguna manera haciendo que ese hueso pierda masa ósea, ¿no? Reducción de la resistencia muscular. Es fácil perder fuerza muscular, músculo, ¿no? Sin embargo, conseguirla mínimo son 6 meses. El aumento de peso, el deterioro prematuro de las facultades. En las personas mayores, por ejemplo, vemos que donde están postradas ya comienzan a haber trastornos cognitivos. Viendo que la rehabilitación no solamente trata pacientes de una edad determinada, por eso hablo de niños y hablo de personas mayores. Hay un deterioro prematuro de las facultades de las neuromotoras y sensoriales, o sea, por ejemplo, hay alteración de la propiocepción, de la sensibilidad, y también condiciona enfermedades cardiovasculares. Entonces, la fisiología del ejercicio, vamos a ver que estudia la alteración que se da en las estructuras del cuerpo y sus funciones durante los estímulos agudos y crónicos del ejercicio. Entonces, acá necesitamos reconocer los tipos de fibras musculares. Tenemos fibras blancas con todas estos puntos que son el metabolismo predominante anaeróbico por la escasez de las mitocondrias, enzimas glucolíticas más numerosos para la liberación de la energía rápida. Son fibras grandes para realizar contracciones rápidas y potentes y necesitan de gran cantidad de calcio y de rápida liberación. También desarrollan los movimientos donde intervienen la fuerza y la velocidad y predominan en los miembros superiores y principalmente en las manos. Sin embargo, las fibras rojas, que son de acción un poco más lenta, vamos a ver que su metabolismo oxidativo elevado con alta concentración de mitocondrias, hay presencia de mioglobina, lo que le da esta coloración roja, y que almacena gran cantidad de oxígeno, tiene una demanda mayor en circulación sanguínea, está inervado por nervios motores
más finos por presentar umbral de excitación bajo, desarrolla los mecanismos de resistencia y fuerza y predomina en los miembros inferiores. ¿Y cuál es la aplicación en la rehabilitación? Vamos a ver que al trabajar los miembros tenemos que tener en cuenta todos estos grupos musculares, ¿no? Que están destinados para los movimientos de velocidad o fuerza, y mientras que los miembros inferiores se adecúan más a trabajo manteniendo la resistencia y la constancia del tiempo. Por ejemplo, la fatiga y el agotamiento físico es mayor cuando se entrenan a los miembros superiores. Los músculos tienen una porción de tanto de fibras blancas como de fibras rojas y lógicamente que en mayor o menor proporción, ¿no? Y los oficios o trabajos que desarrolla el paciente pueden modificar la composición de estas fibras en el músculo. Por eso vemos, por ejemplo, que en los pacientes que se dedican a trabajos como por ejemplo la minería, en donde trabajan a veces 12 horas, son pacientes que no están acondicionados, son pacientes que no están preparados. Es como si ustedes llevaran un equipo de fútbol desacondicionado. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a lesionar con facilidad, ¿no? Se va a lesionar con facilidad. Entonces, lo que se les recomienda, por ejemplo, es pues que tienen que tener cierto grado de entrenamiento para ver qué relacionado con la actividad que van a hacer. Por ejemplo, en algunos trabajos que son de laboratorio cargan más o menos como 2 o 3 kilos haciendo esto. Rotaciones. ¿Durante cuánto tiempo? Más de 30 minutos. Entonces ahí tendremos que fortalecer todo lo que es la cintura escapular, rotadores, para que no haya lesiones del manguito rotador. Pero sin embargo van trabajadores que no están en buen acondicionamiento y terminan lesionándose muy seriamente los manguitos. Entonces acá tenemos los sistemas energéticos, que es importante tenerlos para poder aplicarlos en la prescripción del ejercicio. La participación de estos durante el ejercicio físico depende de la intensidad y la duración del mismo. Por ejemplo, en el sistema anaeróbico, aláctico o sistema de los fosfágenos, vemos pues que tiene toda una secuencia, ¿no? Donde cada enlace de fosfato de alta energía entrega 7.300 kilocalorías por mol de ATP para la concentración muscular durante 3 segundos de actividad máxima. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para la prescripción del ejercicio. También tenemos el sistema anaeróbico láctico o glucólisis anaeróbica, en donde los hidratos de carbono son la fuente de energía y entonces también tendremos que asociar con una adecuada nutrición. No requiere de oxígeno, se produce 2 ATPs y el ácido láctico, la intensidad moderada a corta duración, es la mejor fuente de energía entre 30 y 90 minutos de ejercicio. Y el ATP es resintetizado en la célula muscular. Entonces, vemos que cada uno de estos podemos adaptarlos de acuerdo a nuestros objetivos de la prescripción del ejercicio. Esto es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del organismo al ejercicio físico? Vamos a ver que el ejercicio físico constituye para el organismo un cambio en las condiciones de equilibrio en el medio interno, ¿no? Es decir, una perturbación de la homeostasis que es captada por diferentes receptores del organismo va a traducirse en un mecanismo de feedback o retroalimentación en una serie de respuestas del organismo que intenta compensar el desequilibrio causado. Por lo tanto, se denominan respuestas al ejercicio a los cambios súbitos y temporales que van a ocurrir cuando se realiza un ejercicio y desaparece rápidamente después de finalizado el mismo. Estas respuestas van a ser variables en función a las condiciones genéticas y la preparación física del individuo, así como según su estado de salud, porque tenemos que tener en cuenta siempre los antecedentes. Entonces, las adaptaciones del ejercicio, vamos a ver que en primer lugar hay un aumento de consumo máximo de oxígeno. 2, a nivel locomotor va a favorecer la entrada del calcio a los huesos y el efecto mecánico
de la tracción estimula su formación. Fortalece a los ligamentos, hay un incremento del grosor del cartílago, hay un incremento de la fuerza muscular y de la masa muscular, lo que vendría a ser la hipertrofia, un aumento del número y tamaño de las mitocondrias, un mayor contenido de enzimas oxidativas y energía preferentemente a través de los ácidos grasos. A nivel cardiovascular vamos a ver una menor frecuencia cardíaca y presión arterial, va a haber un aumento en el umbral de la angina, un incremento de la circulación colateral coronaria, un aumento del volumen sanguíneo y de la hemoglobina, un aumento en el rendimiento cardíaco, una disminución del consumo de oxígeno miocárdico y una disminución de la velocidad de conducción, lo que tenemos que valorar en cada estado, en cada fase. A nivel hemático vamos a ver el descenso del colesterol total, del LDL, los triglicéridos y un aumento del HDL, un mejor control de la glicemia en los diabéticos, una disminución de la agregabilidad plaquetaria y un aumento de la actividad fibrinolítica, y a nivel respiratorio una disminución del trabajo respiratorio, un aumento de la eficiencia respiratoria, mejor cinética diafragmática, y a nivel psicológico va a disminuir la ansiedad y la depresión y aumenta la autoconfianza y las ganas de vivir. Entonces, cuando nosotros hacemos la prescripción del ejercicio tenemos que tener en cuenta todo esto y miren todos los beneficios que puede originar. Entre otros efectos tenemos, por ejemplo, cada uno de esos, ¿no? Que aumenta la función tiroidea, la hormona de crecimiento, la tolerancia al estrés, el número de hematíes, el volumen sanguíneo, y disminuye a su vez la incidencia de arritmias, de hipersecreción de hormonas, como la neurohormonal y la hipersecreción de las catecolaminas, un aumento de la fortaleza de la ruptura de los huesos y ligamentos y tendones, un rechazo a los alimentos grasos y mejora la calidad del sueño. Entonces, en la prescripción del ejercicio, desde el punto de vista de la actividad física, tenemos que tener en cuenta que la actividad física no es igual que el ejercicio prescrito. El ejercicio prescrito tiene una dosificación, una frecuencia y por lo tanto va a dar un resultado como que estuviéramos tomando un medicamento. Sin embargo, la actividad física viene a ser una actividad que no está regulada por un tiempo ni por una intensidad determinada, ¿no? Es como que yo voy a hacer en un día varias actividades como ir a un mall, etcétera, pero no cuantificada. Sin embargo, la prescripción del ejercicio debe ser así, ¿no? Con los parámetros antes mencionados. Entonces acá vemos, por ejemplo, este cuadrito, cuál es el beneficio del ejercicio, partiendo de un estado de actividad base, y donde vemos pues que A vendría a ser el sedentarismo, B moderadamente activo y C activo. Aquí tenemos una relación de qué tan vigoroso es el ejercicio cuando hacemos todas estas actividades, ¿no? Como por ejemplo lavando y encerando y todas las demás, ¿no? Bailando rápido, empujando un cochecito o quizás nadando 20 minutos. Y acá podríamos utilizar esta para ver cuánto de ejercicio estamos haciendo realmente cuando hacemos estas actividades. Lo ideal es ir creciendo en la cantidad del ejercicio, ¿no? No de frente indicarle 50 minutos por día o esto. Lo que se requiere básicamente son 150 minutos a la semana de ejercicio, empezando con 30 minutos. Entonces, lo que les había dicho, que la actividad física es cualquier movimiento, mientras el ejercicio ya es aquella actividad física planificada, estructurada y repetitiva y dirigida hacia un fin. Y la aptitud física viene a ser el conjunto de atributos que las personas poseen a alcanzar relacionado con la habilidad para llevar a cabo las actividades físicas. Muy bien. Entonces, el ejercicio es la suma de actividad física programada, realizada en forma repetitiva para desarrollar o mantener
mantenerse en forma y la aptitud física es la capacidad para realizarla. Muy bien, estos son conceptos introductorios. Para las siguientes vamos a ir desarrollando órgano por órgano qué es lo que va a suceder con el ejercicio prescrito. Eso sería todo.